ti, que viene de tu espíritu. Tu palabra viene, Señor, de ti. Y hoy queremos escuchar tu palabra. Hoy queremos disponer nuestro ser. Queremos disponer este tiempo solo para ti. Que nada nos distraiga. Que nada, Señor, desvíe nuestra atención. Y que podamos hoy ser edificados. Hoy ser ministrados por el mensaje de tu palabra. Colocamos este tiempo en tus manos. Cada familia que está hoy presente en esta transmisión, oramos por ellos, por sus vidas, sus necesidades, sus aflicciones en los tiempos presentes. Oramos por cada hogar, para que tú en esta mañana fortalezcas la fe. Oh Dios, fortalezcas el espíritu de cada uno, de cada familia, de cada persona que hoy necesita del evangelio. Y oramos, Señor, para que sigas fortaleciendo a tu iglesia, sigas llevando adelante el mensaje del evangelio, sigas llevando adelante tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta mañana oramos para que tu palabra penetre nuestras vidas, para que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y hacer su obra en nuestro interior, Señor. Podamos ser transformados y cambiados por el mensaje de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta mañana el mensaje se titula La necesidad de orar. Vamos a traer la segunda parte de esta enseñanza, la necesidad de orar. Y vamos a ir nuevamente al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, verso 36. Mateo 26, verso 36 hasta el 44. Vamos a leer. La necesidad de orar. Vamos a mirar en el texto bíblico cómo Jesús nos enseña la actitud, porque estamos hablando más de una actitud que de cómo orar. Lo más importante de la oración no es cómo oramos, sino la actitud con la que oramos. En Mateo 26, verso 36, dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vamos a dejar por un momento ahí, vamos a entrar en la enseñanza en esta mañana. Jesús en Getsemaní nos describe su lucha espiritual en oración. Esta oración es el ejemplo más claro de lo que es la verdadera actitud de humildad en la oración. Jesús nos revela más una actitud de cómo orar, porque el cómo orar nace de una actitud correcta en la oración. Él nos revela aquí una actitud de humildad, una actitud de sumisión,
a Dios y entendemos cómo debe ser nuestro tipo de oración al nosotros acercarnos a la presencia de Dios. En la oración podemos expresar a Dios los sentimientos y emociones más profundas y sinceras, lo más profundo de nuestro corazón. Lo podemos expresar cuando estamos orando, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y lo más importante, que encontramos la actitud correcta del corazón. En la oración corregimos nuestra actitud, en la oración vamos y es donde aprendemos a obedecer a Dios. En la oración aprendemos a comunicarnos con Dios y en la oración es donde nuestra humildad es reflejada. Aprendemos la humildad, nuestro orgullo es destruido en la oración. En la oración reconocemos nuestra insuficiencia y dependencia de Dios. Nosotros en la oración vamos y reconocemos que no somos suficientes, no somos capaces por sí solos de hacer las cosas. Nosotros necesitamos una fuerza que va mucho más allá de lo humano. Nuestras fuerzas humanas no son suficientes para desarrollar la obra de Dios, para ser creyentes fieles a Dios. Humanamente no podremos hacerlo, porque necesitamos de Dios, necesitamos algo más. Y es esa fuerza espiritual que el Señor nos da. La oración, entonces, es el lugar donde nosotros renunciamos a nuestra suficiencia y dependemos de Dios únicamente. Dependemos no de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Jesús renunció a sus propias fuerzas humanas. Él renunció a su poder humano y dependió totalmente del Padre. Él experimentó la dependencia en Dios humanamente para que nosotros aprendiéramos a depender de Dios. Humanamente Él se entregó al Señor. Él dependió del Señor, del Padre, hasta llegar a la cruz. Él no obró en sus propias fuerzas. Él no usó de su poder sobrenatural para enfrentar el sufrimiento en la cruz, sino que Él lo enfrentó en su humanidad. Él lo enfrentó humanamente, pudo sentir la muerte, pudo sentir el dolor del cuerpo cuando era azotado, pudo sentir sus llagas, el dolor de sus llagas, pudo sentirlas, pudo sentir el derramamiento de su sangre, la debilidad de su cuerpo, tanto así que no pudo con la cruz humanamente, con el madero. Recuerde que hubo alguien que lo ayudó, un hombre que tuvo que ayudarlo, porque el madero era supremamente pesado. Alguien lo ayudó a llevar ese madero hasta ese lugar donde fue crucificado. Jesús demostró una dependencia, demostró que humanamente Él no quería sobreponerse a ese poder, usar el poder que Él tenía espiritual, sino que Él dejó experimentar en su ser la debilidad del cuerpo que Él tenía, el dolor que sintió en la muerte, y eso lo angustió mucho cuando Él comenzó a orar. Cuando Él estaba a punto de llegar a su muerte, Él experimentó esa angustia porque Él sentía y Él sabía lo que iba a sufrir. De esta mañana vamos a comprender por qué la oración es una necesidad. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo el alma necesita de la oración, nuestra alma. También cómo necesitamos de un lugar para orar, de un hábito de apartarnos para orar, de apartarnos a lugares solos para poder estar en oración. Y Jesús dice aquí que Él se apartó
al monte de los olivos, un lugar para él íntimo, solo, donde él pudo orar. Y hoy vamos a mirar, en primer lugar, por qué la oración es una necesidad. ¿Por qué debe ser? ¿Por qué es una necesidad para nosotros el orar? Y en primer lugar, porque en la oración aceptamos la voluntad de Dios. En la oración aceptamos la voluntad de Dios. Yendo al verso 39 del Evangelio de Mateo, el capítulo 26, verso 39, dice aquí: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús nos va a mostrar una de las actitudes que él tuvo en la oración, y fue aceptar la voluntad de Dios, sea cual fuera. Jesús en la oración se fortaleció para aceptar la voluntad de Dios. Él en la oración recibió la fuerza para aceptar lo que Dios iba a hacer con él. ¿Cuál era la copa que Jesús no quería beber? Podemos preguntarnos. ¿Cuál era la copa? ¿A qué se refería él cuando él dice, si es posible, esta frase que él dice, si es posible, pase de mí esta copa? Para usted, ¿cuál sería esa copa que él está hablando? La copa era su muerte en la cruz. Esa era la copa de la que él se estaba refiriendo. Si es posible, pase de mí esta copa que tengo que beber. Tengo que experimentar. Si fuera posible, Señor, que esto no fuera, pero él sabía que tenía que ir. Sin embargo, él estaba expresando lo que él sentía. Y él decía, si es posible, que pase de mí, pero, él dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La cruz era una muerte con sufrimiento. La cruz era una muerte muy difícil para Jesús, muy complicada humanamente. Jesús humanamente sabía que iba a sufrir, que iba a experimentar el dolor, que iba a experimentar esa separación momentánea de la gloria del Padre. Y la copa que él está diciendo aquí es la copa que representa el nuevo pacto en su sangre. Representa esa copa, el nuevo pacto en su sangre. La copa simboliza el derramamiento de su sangre en la cruz. En el verso 28 del mismo capítulo 26 de aquí de Mateo, el verso 26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí él dice que la copa es su sangre del nuevo pacto, dice, la sangre del nuevo pacto. La copa era algo simbólico que estaba revelando el cambio, la victoria que él iba a ganar en la cruz. Estaba dando por terminado un antiguo pacto y estaba dando por inicio a un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Y todo pacto se debe sellar con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay pacto, no hay remisión de pecados.
La sangre era una necesidad. No podía haber un nuevo pacto sin la sangre que debía ser derramada por los pecados de todo el mundo. No era un simple derramamiento de sangre simplemente, sino que era el sufrimiento de su cuerpo que sería inmolado para derramar su sangre. Él iba a sufrir el derramamiento de sangre. No simplemente se iba a derramar, sino que iba a ser azotado. Su cuerpo iba a ser desangrado a través de las llagas que le propiciaron los que lo azotaban. Y recordemos que los azotes tenían unos aguijones en la punta, unos aguijones metálicos, que cuando él lo azotaban, esos aguijones penetraban su cuerpo, su espalda, su carne, y la carne era rasgada. Se hacían llagas muy profundas y grandes. Por eso él se desangró, porque esos azotes le cortaron la piel profundamente, porque eran aguijones muy, muy filosos. Y cuando ellos jalaban los azotes, le pegaban y jalaban, arrancaban carne. Por eso es que su cuerpo fue partido. Dice que su cuerpo fue partido. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando su cuerpo es partido, entonces su sangre es derramada. Sufrió los clavos que penetraron sus manos, los clavos que produjeron un dolor muy intenso, sus clavos en las piernas. Cuando una persona era crucificada de esa manera, no podía respirar bien. La persona que era crucificada en esa cruz tenía que respirar muy difícil. Y para ellos poder respirar tenían que afirmarse en los pies y poder levantar un poco el cuerpo, y de esa manera respiraban. Y muchos de ellos se les partían las piernas para que cuando su cuerpo quedara colgado, inmediatamente se asfixiaban y morían. Por eso fue que a Jesús, cuando iban ya a bajarlo de la cruz, le iban a partir las piernas, para que cuando le partieran las piernas se descolgara su cuerpo, inmediatamente él iba a asfixiarse. Pero cuando los soldados fueron a mirar su cuerpo, un soldado se dio cuenta de que ya él estaba muerto. Jesús murió desangrado mucho antes. Los otros que estaban al lado de él le tuvieron que partirle las piernas, pero a Jesús no le partieron las piernas, porque ya había sido desangrado, para que se cumpliera la profecía de que ni un hueso de él debía ser roto. No se le iba a romper un hueso. Y se cumplió una de las profecías. Este sufrimiento es de lo que Jesús está hablando cuando él dice: si es posible, pase de mí esta copa. Es de este sufrimiento que él está hablando. Todo lo que hemos dicho de cómo él iba, todo este dolor, todo fue un dolor intenso. Y él lo experimentó hasta el último momento. Derramó su sangre. Pero la actitud de Jesús es que él siempre estuvo dispuesto a morir. Y él dijo: no sea como yo quiero, aunque no quiero beber de esa copa, aunque no quiero experimentar este dolor, que no quiero experimentar el sufrimiento de la cruz, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Una cosa es orar que se haga la voluntad de Dios, y otra es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y aquí entonces comenzamos a aplicar más esto a nuestra vida. Cuando Jesús fue a la oración al Monte de los Olivos, él rindió su voluntad al Padre. Y aquí hay algo muy importante, y es que Jesús no fue a que Dios le revelara la voluntad. Él no fue allá a conocer la voluntad de Dios para ver si él la hacía o no la hacía. No, él fue allá a orar, a cumplir lo que Dios dispusiera que hiciera. Él ya conocía la voluntad de Dios.
pero él fue a orar, fue para rendir su voluntad al Padre, para fortalecerse, para llenarse de fuerza y poder cumplir lo que el Padre le dijera. Pero muchos cristianos vamos a orar y no vamos a orar a hacer la voluntad de Dios, sino a decirle a Dios lo que nosotros queremos que suceda. Esa es la diferencia. Jesús no fue a decirle a Dios lo que él quería que pasara, sino que él fue a aceptar lo que Dios quería hacer. Muchas personas van a la oración y van con una actitud equivocada, porque ellos van a orar, le dicen a Dios: Señor, yo quiero que tú hagas esto en mi vida. Señor, yo quiero que tú me des esto. Yo quiero que pase esto. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes con este plan que tengo. Yo quiero que me ayudes con mis metas. Yo quiero que me ayudes con mis sueños. Y usted le dice todo lo que usted quiere hacer a Dios, y usted quiere que Dios bendiga lo que usted quiere hacer, pero lo que Dios quiere es bendecir, es lo que Él quiere que tú hagas y no lo que tú quieres que Dios haga. Una cosa es obedecer la voluntad de Dios, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y otra cosa es querer hacer nuestra voluntad y que Dios bendiga mi voluntad, que Dios me apruebe lo que yo quiero hacer. Y es lo que pasa con muchas personas: quieren hacer sus propios planes, quieren poner a Dios a que bendiga sus planes, pero no quieren saber nada de los planes de Dios. Y en la oración no es así. En la oración nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. En la oración Dios nos dice qué es lo que Él va a hacer, qué es lo que Él quiere hacer, pero muchos cristianos no quieren hacer la voluntad de Dios. No están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que hay muchos cristianos que están haciendo sus planes, sus sueños, sus metas, están desarrollando todos sus proyectos y oran a Dios para que Dios bendiga sus proyectos. Y por eso es que hay muchos cristianos que no han cumplido la voluntad de Dios en sus vidas, porque no han querido rendirse, disponerse y aceptar la voluntad de Dios para ellos. Uno de los problemas al orar es no estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Cuando vamos a orar, muchos van y ya van dispuestos a que sea lo que sea. Ellos no van a cambiar sus planes. Ellos van a orar, a poner a Dios sus planes, sus metas y sus sueños, sus proyectos, pero ellos no van dispuestos a cambiar esos planes. Cuando vamos a orar, nosotros debemos estar dispuestos que lo que Dios me diga, yo voy a cambiar mis planes. Yo voy a cambiar mis metas y mis sueños, y voy a hacer es lo que Dios me diga que haga. Y ahí es donde marca la diferencia muchos cristianos de otros cristianos. Muchos cristianos van a realizar sus sueños y están en pro de sus sueños, están en pro de sus metas, dicen sus proyectos, y no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que van en un camino diferente, en un evangelio diferente, porque no han rendido su voluntad a Dios. Algunos oran entonces buscando sus propios intereses y no buscan los intereses de Cristo. En el libro de Santiago, capítulo 4, vaya conmigo un momento al libro de Santiago, en el capítulo 4, y el libro de Santiago nos muestra por qué razón muchos cristianos no reciben lo que piden a Dios. Santiago capítulo 4, verso 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Es la actitud. Pedís, pero no recibes porque pedís mal. Estás pidiendo para ti. Estás pidiendo lo que quieres, pero estás pidiendo es para tu propio placer, para tus propias realizaciones. Pero no estás pensando en los propósitos de Dios para tu vida. No estás pensando en los planes de Dios para tu vida. Y por eso es que Dios no realiza su voluntad en nosotros, en muchas personas, porque pedís mal. ¿Y dónde está el problema? Pedís para gastar en vuestros deleites. Y aquí no está hablando solamente de dinero, no está hablando solamente de cosas, está hablando aún de aquellos, de todo lo que tú deseas para ti, para tus deleites, para tus propios sueños. Pero no estamos honrando la voluntad de Dios. No estamos honrando los planes de Dios. No estamos dispuestos a hacer lo que Dios me diga que haga. Usted sabe que Jesús dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero yo voy a hacer al final es lo que tú quieres. Humanamente yo desearía no morir en esa cruz, pero si tú quieres que yo vaya, yo estaré dispuesto a hacer lo que tú me digas. Esa es la diferencia de la oración que Jesús nos está enseñando y la oración que hacemos nosotros. Porque nosotros le decimos a Dios: Señor, yo quiero que tú hagas lo que te estoy pidiendo. Y le rogamos a Dios: Señor, hazlo, Señor, hazlo. Pero ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, si tú no quieres hacer eso, yo estaré dispuesto a lo que tú quieras hacer con mi vida? Hacer lo que tú quieras y hacer lo que Dios quiera que hagamos no es lo que queremos nosotros. No tiene ni por ahí un acercamiento a tus propios planes, porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Dios siempre quiere hacer su voluntad en nosotros. Nosotros somos los que no estamos dispuestos a hacer la voluntad que Dios desea en nosotros. ¿Cuáles son los planes que has desarrollado por encima de lo que Dios te ha dicho? ¿Cuáles son los planes que hiciste que tú sabías que Dios no quería que hicieras eso, pero tú dijiste: yo lo voy a hacer y que Dios bendiga lo que yo haga? Y por eso es que Dios se aparta y deja que la gente haga lo que quiera hacer. Y por eso es que Él se aparta muchas veces y se queda callado y se queda quieto, porque Él ve que hacemos es nuestra propia voluntad y no la que Él quiere hacer. Usted dirá: pastor, pero usted ¿por qué habla de hacer la voluntad de Dios? Porque de aquí en adelante estamos entrando en los últimos días, los últimos tiempos. Tendrás que hacer la voluntad de Dios ahora más que nunca. Porque si no la haces ahora, te va a llevar poco tiempo darte cuenta. Ya no hay tiempo. El tiempo se está cortando, el tiempo cada vez es más corto y Cristo está cada día más cerca. Por eso el apóstol Pedro dice: basta ya el tiempo pasado para vivir de acuerdo a tus deseos. Todos los años que tuviste sin Cristo fueron suficientes para vivir de acuerdo a tus planes. Todos los años que tuviste apartado de Cristo fueron suficientes para vivir conforme a tus metas y propósitos. Ya bastó, esos años fueron suficientes. A mí me llevó 20 años hacer mi propia voluntad. Cuando una persona a los 12, 13 años ya sabe lo que debe hacer. Entonces a los 20 años mucho más. Entonces 20 años haciendo mis propios planes y metas. Bastó ya esos 20 años. De ahora en adelante quiero hacer lo que Dios quiera. Porque el tiempo se acorta. Y cuando Él llegue,
Yo quiero estar haciendo su voluntad, no mi propia voluntad, porque fue suficiente los años que tuviste. ¿Cuántos años tuviste sin Cristo? ¿Cuántos años tienes sin Cristo en estos momentos? 20, 30, 40 años. Ya es suficiente haber hecho tu propia voluntad. Ya fue suficiente haber hecho tus planes. Ahora comienza a hacer los planes de Dios. Comienza a desarrollar la voluntad de Dios para tu vida, porque ya es hora. Porque dice su palabra que ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Está mucho más cerca. La muerte de Jesús revela su obediencia. En Filipenses capítulo 2, verso 6, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo, ahora leamos el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí nos está describiendo lo que fue la muerte de Jesús. Desde que Él descendió de su gloria, Él no estimó el ser igual a Dios. Él no estimó su lugar donde Él vivía, donde Él estaba en su trono, su posición. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué cosas pueden ser hoy motivo para tú aferrarte y no desprenderte de eso? Jesús se despojó de su propia gloria. Entonces nosotros, ¿de qué nos vale aferrarnos a cosas de este mundo? ¿A qué cosas te aferras tú para no hacer la voluntad de Dios? Jesús no se aferró a su gloria, sino que se despojó de esa gloria, de ese lugar, de su trono allá en el cielo. Se despojó para venir a vivir, a tomar forma de siervo, a tomar una forma de sirviente, y se hizo semejante a los hombres. Esa fue la mayor humillación de Cristo. Él no se aferró a su gloria, sino que Él se hizo un hombre y se bajó. De ser rico, vivió como pobre. Por eso Él, dice la palabra, que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que los que somos pobres fuéramos enriquecidos con Él. Y no estamos hablando de pobreza económica, sino de espiritual. Hecho semejante a los hombres, una condición muy humillante, vivir como un hombre siendo Dios. Pero ese fue el ejemplo de Jesús. Y estando en esa condición de un hombre, de esa humildad, de esa condición muy baja a la que Él vino a vivir humanamente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted sabe que Jesús, si Él quería, no obedecía. Él podía irse nuevamente para su trono. Si Él quería, Él no necesitaba morir. Él podía bajarse de esa cruz. Él no tenía necesidad de morir como un pecador. Podía bajarse, podía hacer milagros, señales, todo lo que Él quería. Pero desde que Él comenzó a ser azotado, dice la Biblia que Él enmudeció y no abrió su boca hasta el día que murió. Él se sometió. Él con una palabra, Él podía matar a los soldados que lo estaban azotando. Pero Él se humilló y se obedeció los azotes
uno por uno, Él dejó que lo azotaran, Él dejó que lo escupieran. Él permitió el dolor. Si Él quería, Él no necesitaba morir así. Él no necesitaba experimentar ese dolor. Pero la obediencia de Cristo fue el mayor ejemplo de obediencia que hay en el mundo. Porque fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, dice Pablo, muerte de cruz. Jesús se humilló tomando esa condición de hombre natural y obedeció hasta el final. Su obediencia fue la forma de humillarse. La obediencia nos humilla porque dejamos nuestro orgullo. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que no quiere obedecer a Dios porque es orgulloso. El hombre dice, no, yo no necesito ser cristiano, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito orar, yo puedo alcanzar muchas cosas solo. Y cuando ya es creyente, una persona no ora ni lee la Biblia porque él no necesita orar, que no necesita leer la palabra para conocer la voluntad de Dios. Él no obedece porque por encima de la obediencia a Dios está sus propios planes y metas y proyectos. Pero la oración es una expresión de humildad. Cuando oramos, estamos humillando. ¿Sabe que la oración humilla? La oración te va y te lleva a humillarte. En Isaías 53, Isaías capítulo 53, verso 7, nos habla de la actitud de Jesús, cómo Él también fue obediente. Y Isaías lo describe de esta manera. Isaías 53, 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es la descripción más clara de la obediencia que Jesús tuvo para llegar a la cruz. Dice que como cordero fue llevado, como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús oró en Getsemaní, estaba sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Él no vino a hacer su propia voluntad. Cuando dice que como un cordero, como una oveja, nos describe la obediencia. No hay animal más obediente que una oveja. Por eso nosotros somos ovejas. Los cristianos somos ovejas, no somos cabras. Las cabras no obedecen. No somos chivos porque los chivos no obedecen. No somos cerdos porque los cerdos no obedecen. Somos ovejas de un pastor. Porque la oveja, ella ve poco, no tiene mucha visión y ella se deja guiar por ese pastor. Ella se deja llevar a ser trasquilada, a ser cortada su lana. Ella se deja hacer todo porque es una oveja. Hay poquitas que son las que no quieren obedecer y el pastor con una vara, él tiene que enseñarle y con un cayado para que no se caiga a un hueco. Pero las ovejas cuando oyen la voz del pastor, ellas van. Y dice aquí Isaías, como una oveja Jesús, como una oveja delante de sus trasquiladores. Ellas enmudecen cuando van a ser trasquiladas, cuando van a ser cortadas su lana. Ellas obedecen delante del que las trasquila, del que les corta la lana, y enmudecen. No hacen bulla como otros animales. Dios es sabio. Él no nos llamó a nosotros cerdos. Él no nos llamó cabras. Él no nos llamó chivos. Él no nos llamó otra cosa o burros. No, Él nos llamó ovejas. Y a Jesús lo compara como una oveja. No lo compara con otra cosa. Y como un cordero enmudeció. Porque la obediencia
fue la actitud de Jesús. En Juan capítulo 6, verso 38, él mismo dice, en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 38, Jesús dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él sabía, él vino del cielo, no iba a hacer su voluntad. Él vino del cielo es para hacer lo que Dios quería que hiciera. No voy a hacer lo que yo quiera, no voy a hacer mis planes, mi proyecto, voy a hacer lo que yo quiera, lo que Dios quiera hacer conmigo. Y quiero en esta mañana hablarle de un segundo aspecto que nos revela la oración de Jesús, y es que en la oración vencemos el pecado. Nuevamente en Mateo 26, donde estamos leyendo el texto base, Mateo 26, 40, Jesús dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El que le dijo a Pedro, le digo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero los discípulos no pudieron estar orando con Jesús porque se durmieron. Este acontecimiento nos muestra la dificultad del hombre para la oración. Para ser hombres de oración debemos vencer el agotamiento y la pereza física. Jesús los encontró durmiendo. Cuando Él les dijo: velad conmigo, Él les dijo: estén conmigo velando, no se vayan a dormir. Y Él fue más adelante y se postró, pero Él esperaba que sus discípulos estuvieran con Él orando. Mientras Él se apartó unos metros más adelante, Él quería estar solo, pero Él le dijo: velad aquí conmigo. Pero cuando Él regresó, ellos estaban durmiendo. Ellos estaban, ¿y sabe por qué estaban durmiendo? Porque estaban cansados, porque tenían sueño. Y dice el verso 43, vino otra vez, segunda vez, y los halló durmiendo nuevamente, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos estaban cargados de sueño, estaban cansados. ¿Alguna vez ha dejado de orar usted porque tiene sueño? ¿Alguna vez usted se ha dormido cansado y no ha orado? Hay muchos que no oran porque dicen: no tengo tiempo, estoy cansado, estoy agotado, estoy muy ocupado. Los discípulos se cansaron y se durmieron. Pero Jesús les dice: ustedes tienen que orar. Si no vencen el sueño, el pecado los vencerá a ustedes. Él les hizo una advertencia y Él les dice: velad y orad. Velad y orad para que no entren en tentación. Velad y orad para que no sean tentados. La única manera de vencer el pecado es orando, a través de la oración. Jesús les revela el propósito de la oración, y es para que no sean controlados por el pecado y no ceder ante las tentaciones. Por eso muchos cristianos caen en pecado, muchos cristianos se dejan dominar por las tentaciones, por el pecado, porque no están orando a causa de la pereza espiritual, a causa de la negligencia espiritual. Han dejado su vida de oración y el pecado ha tomado control. La fortaleza que viene de la oración se debe reflejar en la santidad. Necesitamos orar, porque de la oración es donde viene la santidad. De la oración procede una vida de
santidad y de pureza. En el libro de Efesios, capítulo 6, vaya conmigo un momento al libro de Efesios, capítulo 6, dice la palabra en el verso 10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice el verso 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No hay más claro lo que Pablo está diciendo. Si leemos todo el texto, Pablo está hablando de una fortaleza espiritual que viene de la oración. Y él en el verso 18 dice: orando en todo tiempo. Es la manera en cómo tú vas a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, para que podáis resistir las acechanzas del diablo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Dice Pablo, ¿cómo vas a hacer todo esto? ¿Cómo te vas a vestir de la armadura de la fe, del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu? Ceñirte con los lomos de la verdad. ¿Cómo vas a lograr eso? Dice Pablo: orando en todo tiempo. Verso 18. Orando en todo tiempo. Todas las cosas que Pablo dice desde el verso 10 en adelante, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Entonces él dice: toma la armadura de Dios, está firme, ceñido de los lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con el apresto del calzado de los pies, con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Cómo vas a hacer esto? Dice Pablo: orando. Dile al que está contigo ahí a tu lado, dice: orando en todo tiempo. ¿Cómo vas a orar en todo tiempo? ¿Cómo es la actitud? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y debes velar en ello con toda perseverancia. Es decir, no puedes desistir de la oración. Debes velar en ello siempre con perseverancia. Es decir, tienes que estar atento a tu estilo de vida de oración. Tienes que estar atento a tu vida de oración. Si está descuidada, entonces no estás orando en todo tiempo. Porque Pablo dice: con toda perseverancia. Y la perseverancia es quedarse, estar ahí. Y súplica por todos los santos. En la oración entran en batalla el espíritu y la carne. La carne se opone a la oración. El espíritu desea orar, pero la carne es débil. El dejar que el sueño los venciera era dejar ganar a la carne. No debemos dejar de orar. ¿Qué le dijo después Jesús a ellos? Él les dijo: el espíritu está dispuesto. Ahí está en Mateo 26. Él le dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué muchos no quieren orar? Porque la carne es débil. Pero nosotros debemos estar atentos. Yo no tengo ganas de orar porque mi carne es débil. Pero yo voy a orar en todo tiempo, con perseverancia. No voy a desistir, no voy a dejar de orar. Voy a ir a orar siempre. Voy a estar atento a los tiempos de oración. Voy a ir a mi ayuno, porque yo necesito perseverar con toda perseverancia y súplica. Uno de los grandes ejemplos que nos dejó Jesús fue su estilo de vida de oración. Él enseñó a sus discípulos a orar.
Les enseñó la lección más importante, que fue la oración. Ella debe ser parte de nuestra vida. Sin oración no experimentaremos la fortaleza que viene de ella. Tú vas a experimentar fuerza es a través de la oración. El pecado dominará la vida de los que no oran. Si tú no oras, el pecado siempre va a estar molestándote. El pecado siempre va a estar dándote la pelea. Pero cuando tú oras, vas a vencer el pecado. Y los que desarrollan una vida de oración van a poder vencer las fuertes tentaciones que enfrenten en sus vidas. Demos gracias en esta mañana al Señor. Si el mensaje te ha hablado en esta mañana, dale gracias a Dios y dile a Él que te ayude a mejorar tu vida de oración. Es muy sencillo. Orando en todo tiempo, dice Pablo. Ora en todo tiempo, no te canses. No dejes de orar, levántate. Ve a orar, ve a orar, ve a orar, ve a orar. Porque a eso nos llamó Dios. Cuando tú oras, todas las cosas que te rodean se hacen mucho más fáciles. Cuando tú oras, las tentaciones no te vencen. Cuando tú oras, el pecado se debilita, te fortaleces en el carácter, pero debes ir con perseverancia, con estabilidad, con firmeza, con decisión, con determinación a orar y vencer el sueño y vencer el agotamiento. Demos gracias a Él en esta mañana. Amado Dios, en esta hora queremos darte gracias por la palabra que has hablado a tu iglesia. Que el mensaje haya llegado a muchos corazones que hoy están atentos, para que nos preparemos mucho más en esos tiempos difíciles en oración. No hay momento ahora para descuidar nuestra vida de oración. Ella lo es todo en nuestra vida. Ella es la salud, ella es nuestra salud espiritual. De la oración nace la salud espiritual que tengamos. Y en esos tiempos difíciles, Señor, que está viviendo el mundo, necesitas hombres y mujeres que oren. Hombres y mujeres que paguen un precio en oración por las almas, por nuestras familias, por las naciones donde nos has colocado a ministrar, a servir, por el pueblo donde servimos. Tú nos has llamado a ser sal y luz. Y somos sal de la tierra cuando oramos. Somos luz cuando oramos, Señor, porque estamos disipando las tinieblas en donde vivimos, en los barrios donde vivimos. Estamos haciendo oposición a las tinieblas. Y hoy queremos orar, Señor, para que nos ayudes a ser hombres y mujeres de oración. Hombres que perseveran en oración, que no se agotan, que no se cansan, que no, oh Dios, se debilitan, sino que cada día van a orar, a fortalecerse en tu poder. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos. Ayúdanos a llenarnos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. En tu presencia, Señor, está, oh Dios, nuestra fortaleza. En tu presencia está, Señor, oh Dios, tu voluntad. Ayúdanos a hacerla, así como Cristo, Señor, obedeció hasta la muerte y nos dio un ejemplo de obediencia. No vamos a orar, no vamos a orar a llevarte, Señor, nuestros planes. No vamos a orar a pedirte por lo que ya nosotros hemos planeado. En la oración vamos a conocer qué es lo que tú quieres hacer y a estar dispuestos a hacerlo, Señor. Danos un corazón humilde. Danos un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Danos un corazón dispuesto a obedecer hasta la muerte. Que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos, oh Dios, de hacer tu voluntad, aunque no sea fácil. Porque tu voluntad no va a ser fácil, Señor.
Al igual que para Jesús no fue fácil, Él lo sintió en su humanidad, lo experimentó en su humanidad. No fue fácil para Él, pero hoy, Señor, nosotros queremos tener la actitud de Jesús. Oh Dios, si es posible, pase esta copa, pero no se haga como nosotros queremos, Señor, sino como tú quieres se haga. Que se haga como tú quieres, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra familia. Que se haga tu voluntad en nuestro matrimonio. Que se haga tu voluntad en nuestros hijos. Que se haga tu voluntad en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Que se haga tu voluntad en este pueblo, Señor, para poder alcanzar a aquellos que no te conocen. Que muchos se arrepientan de sus pecados. Que oremos, Señor, por las almas. Que oremos por aquellos, oh Dios, que no te conocen. Y que hagamos tu voluntad en la tierra. Porque Jesús vino y Él dijo: he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Ayúdanos a orar de esa manera, Señor. Ayúdanos a orar sometiéndonos a tu voluntad y no sometiendo nuestros propios sueños. Sometiendo nuestra vida a tus sueños, a tu voluntad, a tus metas. Dejando a un lado nuestros proyectos, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has llenado de fortaleza, de decisión, de determinación para hacer tu voluntad. Danos, Señor, la perseverancia para permanecer en oración diariamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. A todos los que estuvieron conectados, llegaron hasta el final de la enseñanza. El Señor les bendiga grandemente y que esta enseñanza hoy te fortalezca y te ayude a vivir una vida de oración mucho más estable, mucho más perseverante, y que de ahí tu vida espiritual pueda crecer y abundar. Bendiciones a cada familia de la congregación y quedamos atentos a las actividades de la semana, a los tiempos de oración, a los tiempos de ayunos y a los tiempos de discipulado. Bendiciones a todos y que tengan una semana llena de bendición y que la gracia de Dios les acompañe en todo momento.